Bienvenidos. El doctor Juan Camilo Restrepo es un colombiano de muchos quilates. Ha sido ministro de Minas en una coyuntura muy difícil que logró sortear. Fue ministro de Hacienda en una coyuntura muy difícil que logró sortear. Fue ministro de Agricultura en una coyuntura muy difícil que logró sortear. Fue el encargado de los diálogos, el jefe del equipo negociador con el ELN y registró un avance que había sido inédito en la historia del ELN y luego la historia es conocida, vino el cambio de gobierno y ese equipo negociador cesó en sus funciones. Siempre es interesante hablar con Juan Camilo Restrepo sobre los temas más importantes de la agenda nacional y voy a empezar por uno en el que él es experto, reforma tributaria, que está a la orden del día. Es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, doctor Juan Camilo. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muy complacido de estar acá. Tiene un mérito especial porque él se autodecretó un año sabático. Entonces, sacarlo del sabático para que venga un ratico a conversar con nosotros nos honra mucho. Bueno, pero fue de la docencia. Doctor Juan Camilo, la reforma tributaria. Pues, Juan, la verdad es que la reforma tributaria o ley de financiamiento, que es una reforma tributaria con un nombre un poco más atractivo, la verdad, yo la veo muy muerta políticamente. No veo cómo vaya a salir esa que presentó el gobierno. Creo que de hoy a mañana que estamos hablando hay reuniones y demás, pero el gobierno va a tener que recapacitar y reescribir la plana, porque esta que presentó no se la van a pasar políticamente en el Congreso. Me decía un congresista hoy de un partido distinto al partido del presidente Duque, es posible que esta reforma tenga 0 votos. La primera vez que una reforma tiene 0 votos, porque si no votan de su partido en lo que tiene que ver con el IVA a los productos de primera necesidad en la canasta familiar, si los votos no vienen del Centro Democrático y el Centro Democrático se opone, no hay partido que apoye esa propuesta. Me decía este congresista, ¿quién va a ser suicida? Que si Uribe dice que él no vota la canasta familiar, de otro partido que no es el del presidente se la vayan a acompañar. Sí, y lo dramático en todo esto es que el gobierno no puede exponerse a que le derroten la reforma tributaria, porque la reforma tributaria como instrumento de captación de recursos se necesita. Es indispensable. No esta que se presentó, pero se necesita como instrumento recaudador, porque lo cierto es que el déficit que recibió este gobierno del anterior en su proyecto de presupuesto para el año 2019 es un déficit monumental. Y si monumental, no 14 billones, sí, ¿no? 14 billones de déficit, 14 millones en rojo, 14 billones de hueco. De hueco. En otras circunstancias, uno podría pensar que entonces el gobierno saldría y se endeudaba en 12 billones de pesos o en 14 billones de pesos. Y lo podría hacer, porque el crédito nacional e internacional está intacto. Pero si lo hace, vuela en 1000 pedazos la regla fiscal. Entonces está en un predicamento muy complicado. ¿Qué se hace? Usted que estuvo sentado en el despacho de Alberto Carrasquilla en una época, ¿qué hace el ministro de Hacienda? Le notifican que ese componente no se lo van a pasar. Tiene la reforma presentada. ¿Cómo se resuelve ese tema? ¿Levanta una propuesta y presenta una sustitutiva? Sí, tendría que ser algo por el estilo. Habría algunas opciones parlamentarias, pero lo cierto es que de pronto la que es la piedra monumental en el zapato de todo esto es el IVA. Porque las otras cosas de la reforma son defensables, no son muy complejas y son buenas. Pero me parece que además de la precipitud con que se preparó esta reforma, el otro gran error fue que, para usar un pleonasmo ahora de moda, le pusieron muchos huevos al huevo del IVA. Quiero decir con esto, se necesitan 14 billones de pesos y cuando uno lee la exposición de motivos se supone que las modificaciones del IVA, que son las que mayor encono están levantando, generan el 80% de los recursos necesitados.
Entonces, creo que el gobierno lo que va a tener que hacer, y no me sorprendería que en estos días que vienen ese sea el desenlace, retira al menos gran parte de sus pretensiones del IVA y lo sustituye por otros ingresos, sube otros impuestos, deja de bajar otros y cuadra más o menos las cosas. No sé si alcance a recoger los 14 billones, pero una buena parte sí. Es que lo que es realmente urticante en este proyecto es no solo poner al IVA a generar 80% de los recursos esperados, sino que eso lo hacen ampliando el IVA, pero además pegándole una acelerada de 0 al 18%, al 40-50% del universo del IVA. Y ese es el problema. Por ejemplo... ¿Usted cree que podría ser gradual? Leí una entrevista de su colega y amigo Roberto Junguito, que entre líneas dice, esto se pensó para que fuera gradualmente extendiéndose. ¿Esa sería una posibilidad? Esa sería una posibilidad, que técnicamente sería mejor que simplemente borrar o tachar todo lo que se ha propuesto sobre el IVA, porque el IVA es defensable que se amplíe la base. En el IVA es defensable que se eliminen algunas exenciones o tratos de privilegio. Lo ideal es tener un IVA tan extenso como sea posible, pero no una tasa del 18%. Ya hoy Fedesarrollo y el Banco de la República están muy preocupados con el efecto inflacionario que esto pueda tener. Precisamente la reforma que presentó en el año 2003 Roberto Junguito, lo que hacía era proponer un módico aumento del 2% en un IVA a los productos de primera necesidad. Eso sería más digerible y sería más manejable y más defensable. Y van a tener que caer algo por el estilo. Doctor Juan Camilo, lo cambio de tercio. Le pregunto por otro tema que está generando siempre mucha inquietud en Colombia, que son los diálogos y el proceso con el ELN. Usted lo conoce mejor que nadie, usted fue el jefe del equipo negociador. ¿Cómo lo está viendo? Yo lo estoy viendo mal, no por culpa del gobierno, sino del ELN. Yo veo esas conversaciones al día de hoy tan enredadas como la reforma tributaria. ¿Así de enredada sí, una y otra? Sí, porque el ELN no ha puesto de su parte, aunque diaria y nochemente saca comunicados, haciendo fe, reiterando su fe en el proceso de paz. A la hora de la verdad sigue teniendo secuestrados. Hoy hubo otros secuestrados en Antioquia. Y así las cosas, eso no va a poder avanzar. Eso no. Con un elemento que es nuevo, aunque no es nueva la presencia del ELN en Venezuela, incluso se ha dicho que ha estado patrocinada por agentes oficiales en otro momento. Lo que es nuevo es la confrontación que se produjo, las reacciones del gobierno, las bajas en esos combates. Parece que las bajas de la Guardia Nacional Venezolana son mucho más numerosas de las que han revelado. No son 3, sino que pueden estar en decenas, de un enfrentamiento con el ELN. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional le detuvo a alguien involucrado con cabecillas y cuestión de droga. Eso hasta ni malo es, porque de pronto es una manera como para que el gobierno venezolano entienda lo grave que es esa convivencia y esa connivencia que le ha permitido en territorio venezolano al ELN, y lo grave que es haber desoído las innúmeras solicitudes que el gobierno colombiano le ha hecho a lo largo del tiempo para que le tranquen más al ELN. Porque la negociación con el ELN tiene una complejidad que no tenía las FARC, por lo menos en esa dimensión, que es un grupo protegido y auspiciado por el ELN por el gobierno venezolano en todos los campos. Si ya el ELN, dentro de las muchas torpezas que comete a menudo, ahora está enfrentándose y matando soldados de la Guardia Nacional Venezolana, a mí no me sorprendería que ellos van a tener que tener una reacción más dura
y de menos tolerancia con el ELN que la que han tenido hasta ahora. Si uno le diera pleno crédito a las declaraciones del gobierno de Venezuela hoy, las del ministro Padrino, las de oficiales de Venezuela, parecería que lo que lograron es que la tolerancia frente a su permanencia en suelo venezolano se vaya acercando a cero. Lo cual puede ser bueno para el proceso, para el ELN es malo. Claro. Porque ese sí es la típica patada a la lonchera que ellos mismos se le están dando. Pero bueno, esto, si vamos a llegar algún día a un acuerdo o a un avance de paz con el ELN, este asunto de la protección del gobierno venezolano con el ELN tiene que solucionarse. Y fíjese usted, Juan, fue en el estado Amazonas, un estado que no de ahora, sino de viejo tiempo, viene criticando mucho su gobernador y su gente, que no son chavistas ni son... Así es. Vienen criticando mucho esta tolerancia con el ELN. Vienen criticando, hay un diputado que denunció públicamente, por ejemplo, el reclutamiento de menores, al por mayor que ha hecho allá el ELN. Y lo ha hecho de manera absolutamente frentera. Le cambio de tercio para nuestra última parte del programa, doctor Juan Camilo. Usted luchó por la adecuación de la normatividad en materia de tierras. ¿Cómo ve esa agenda de tierras hoy? ¿Cómo ve los compromisos del Congreso en adoptar esas normas, del gobierno por impulsarlas? ¿Cómo está sintiendo el tema de tierras? Según un estudio que se hizo, pues no un estudio, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es el documento fiscal más importante que se produce en Colombia, se dice allí que el 82% de los esfuerzos para desarrollar los acuerdos de La Habana, el 82%, son los que hay que hacer en desarrollo del punto número 1, el de los asuntos agrarios. Y el costo es gigantesco. El costo calculado en el marco fiscal de mediano plazo son 129 billones de pesos. 129 billones. No hoy, pues no a un año, sino que se espacía en 10 ¿no? años. Pero de todas maneras es una suma muy... Pero igual son 12 billones por año. Y son incrementales a lo que ya se está invirtiendo. Entonces, ¿cómo veo yo esto? El punto número 1 de La Habana es un punto muy ambicioso, muy importante. Va al corazón del conflicto colombiano, porque si el problema de la tierra no se soluciona, no se va a solucionar el problema de fondo del conflicto colombiano. Y veo que está cayendo el tema agrario como una de las víctimas del problema fiscal, haciendo un gran esfuerzo, porque se lo dejaron en los huesos, se ha dicho la verdad. En la discusión del presupuesto que acaba de terminar, se logró incrementar 800.000 millones de pesos el presupuesto para el posconflicto agrario. Eso no se podrá hacer si no aprueba la reforma tributaria. Todo esto son círculos viciosos o círculos virtuosos, según cómo se solucionen. De manera que allí está escrito el punto número 1 de La Habana, qué es lo que hay que hacer, a qué fue a lo que se comprometió el Estado colombiano, pero eso va a requerir unos recursos, no solo recursos, institucionalidad y decisión política. Yo supongo que el gobierno actual del doctor Duque tiene esa decisión política, ahora tienes que conseguir los recursos para poderle echar adelante. Es el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. Yo leo y lo hago con mucha atención y con mucho interés sus columnas en El Nuevo Siglo y siempre estoy pendiente de sus opiniones. Le agradezco mucho, doctor Juan Camilo, que haya estado con nosotros y nos haya ayudado a entender este panorama complejo. ¿Es optimista frente a lo que viene? Bueno, en materia tributaria lo soy porque tiene que salir algo, porque si no sería un impasse mayúsculo. En lo de los diálogos con el ELN creo que va a tomar tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Ellos no están afanados, aunque dicen estar muy decididos a avanzar en la paz, no se les ve. Esperemos que cosas como esta de Venezuela vayan poniendo los puntos sobre las íes como necesitamos. Pues muchas gracias por haber estado aquí y a ustedes gracias por acompañarnos. Sigan con Red Más Noticias.